debido, por ejemplo, a la obesidad, pasó de 400 millones en 2010, va a pasar, se calcula, de 400 millones en 2010 a 600 millones en el 2030. O sea, tenemos un desafío muy importante, tanto en términos de reducir mortalidad, pero también de ver cómo apoyamos a nuestros países en sus procesos de desarrollo, ya que estos costos son tremendos, ¿no? La carga de enfermedad. La siguiente, ahí hablamos un poco de los factores de riesgo, lo que la OMS llama el 4x4. ¿Dónde están esos determinantes, esos factores de riesgo? Ustedes ven ahí el abuso del alcohol, el consumo del tabaco, la inactividad física, la dieta poco saludable y las enfermedades que resultan de ello. Siguiente. Eso no lo pueden ver, pero simplemente hago referencia a eso porque ustedes tienen algún material que fue distribuido donde hay detalles sobre indicadores básicos en las Américas. La siguiente. Ahí tienen también alguna información específica distribuida por género sobre uno de los temas que hemos estado tratando. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos una situación seria en la región, ¿no es cierto?, con un alta porcentaje de la mortalidad producto de estas enfermedades no transmisibles. Ha cambiado la situación. Hoy día mucha gente muere por enfermedades no transmisibles y mucho va, como ustedes saben mejor que yo, en la prevención, el manejo y luego, por supuesto, el control. No basta con responder a la enfermedad, hay que actuar sobre los factores de riesgo y los determinantes. Probablemente hace 10 años atrás, si hubiera habido alguien parado por aquí conversando sobre los temas de salud, habría estado hablando de las enfermedades transmisibles, ¿no es cierto?, de tuberculosis, de malaria, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, temas que aún son importantes en algunos de nuestros países y sobre todo en grupos poblacionales más expuestos, más pobres, pero hoy en día, hace 10 años atrás, estarían hablando probablemente del VIH-Sida. Hoy en día el tema es cómo responder al desafío de estas enfermedades no transmisibles. Y ahí estamos hablando de una cosa, es el convocar a la sociedad a entender lo que está pasando y a los gobiernos a trabajar en el diseño de políticas que tengan que ver con este tema, promover iniciativas innovadoras y ampliar las prácticas exitosas de prevención y control que hemos hecho bien y cómo eso se puede multiplicar y se puede difundir en las Américas, y la idea de alianzas entre múltiples sectores de la sociedad para confrontar este desafío. ¿Por qué la alianza de múltiples sectores? Y aquí quizás pasamos a la próxima. Esto muestra la conciencia que ha adquirido la comunidad internacional más allá de las Américas. El año pasado fue la segunda vez en la historia de Naciones Unidas donde se reunió los jefes de Estado y de Gobierno para discutir salud. La vez anterior había sido 10 años antes, justamente sobre el tema de VIH-Sida. Pero en el año, ¿no es cierto?, 2011 se reúnen nuevamente los jefes de Estado para ahora hablar de otro tema, como es el tema de las enfermedades no transmisibles. Y se habla allí de que ya este no es un tema simplemente de los médicos, del sector salud, sino que es un tema de la sociedad en su conjunto. Se le da un mandato a los Estados de las Américas, los jefes de Estado dan un mandato a los Estados de las Américas para lo que se llama un enfoque de toda la sociedad que actúe sobre los determinantes y los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Adelante. En función de ese mandato que emerge de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de los jefes de Estado y de Gobierno, aparece la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud con la creación del Foro Panamericano de Acción contra las Enfermedades no Transmisibles. Como ven ustedes ahí, se trata de facilitar el intercambio de información, el diálogo, la acción intersectorial y también de promover la acción conjunta, porque claramente de los gobiernos en particular, ya no solo del sector salud, sino también de educación, de deportes, de agricultura, de finanzas,
Está claro que si vamos a actuar sobre las enfermedades no transmisibles, no basta con recibir a los enfermos, ¿no es cierto?, en los hospitales, en las clínicas, cuando ya los fenómenos están declarados, cuando ya viene alguien con un ataque al corazón, o viene a dializarse, o viene con un cáncer avanzado. Entonces, tiene que ver con acción mucho más allá de la respuesta, ¿no es cierto? Tiene que ver con un tema de actividad física, tiene que ver con un tema de dieta saludable, tiene que ver con el no consumo del tabaco, con la reducción del consumo del alcohol, etc. Entonces, el foro panamericano se establece como una plataforma para convocar a la sociedad en general para discutir las transformaciones necesarias en el ambiente para confrontar esta epidemia, el fortalecer y establecer alianzas innovadoras para la acción, otro tipo de relacionamiento tiene que darse, otro tipo de estrategias para confrontar, el crear sinergias de acción sobre los factores de riesgo y apoyar a los estados del hemisferio en este esfuerzo. Eso pasa a ser fundamental. Ahora, no es que nada se ha hecho en este sentido, y ustedes que aquí enseñan sobre temas de salud pública y aquellos que están involucrados en los ministerios de salud saben muy bien que ha habido ya una conciencia creciente sobre estos temas, y ahí les muestro algunas de las cosas que se han ido haciendo a nivel global, a nivel hemisférico y también a nivel de los países para ir confrontando este flagelo. Por un lado, ¿no es cierto?, el diseño de estrategias globales de confrontar esto. Hay una estrategia regional también para la acción en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Se ha creado una red, la red Carmen, que se llama la red de los ministerios de salud, la gente que trabaja estos temas, para seguir avanzando y desarrollando lo que sería la nueva forma de trabajo para confrontar. Más adelante, ahí ven ustedes algunos de los países que hayan desarrollado algunas iniciativas interesantes sobre el tema. La que sigue. Lo que quiere entonces el Foro Panamericano de Acción contra las Enfermedades no Transmisibles es apoyar a los Estados miembros de la organización, todos los estados de las Américas, desde Estados Unidos, Canadá, como dicen por allá en el norte, all the way south, hasta el sur, en un enfoque que abarque toda la sociedad para hacer una diferencia. Y ahí aparecen los temas de abogacía. Primero, elevar este tema para la discusión política regional y nacional, y el construir capacidades para movilizar a esos otros socios que necesitamos para confrontar esta epidemia. Y aquí les cuento un poco la experiencia nuestra a nivel regional. Hace 2 semanas hubo una reunión en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, en que convocamos a esta idea de toda la sociedad, convocamos a la industria, convocamos a la sociedad civil, convocamos al sector público, a la academia, a una discusión sobre cómo debiera establecerse este foro panamericano, para tener la visión de los distintos actores que pueden hacer una diferencia. Y allí les cuento, por ejemplo, estaba la Asociación de Productores de Equipos Médicos, la Asociación de Productores de Farmacéuticos, la Asociación de Productores de Alimentos y Bebidas, junto con la Organización Interamericana del Corazón, la American Society for Cancer, la Asociación de Enfermeras de las Américas, escuelas universitarias, académicos, y por supuesto y primordialmente los representantes de algunos de los países de la región de los ministerios de salud, para discutir un poco cómo se puede trabajar en conjunto, cuál es el valor agregado de cada uno de ellos y qué se puede hacer. Y fue muy interesante. La próxima, por favor. Ahí ven ustedes, no sé si alcanzan a leer lo que piensa hacer el foro, pero una de las cosas muy importantes que vimos en esa discusión y que nos dijeron los que estaban alrededor de la mesa es que por primera vez había un espacio de diálogo
para discutir cómo enfrentar este tipo de cosas, donde estaba sentada la industria con el sector público, con la sociedad civil, con la academia, etcétera, y que veían que OMS podía jugar un rol fundamental en simplemente hacer que se sentaran alrededor de una mesa y dialogaran. Ahora, ¿por qué esto es importante? Si estamos pensando, por ejemplo, en una dieta saludable, no basta con que, por un lado, desde el sector público prediquemos sobre la mejor dieta, sobre lo que se debe comer o lo que no se debe comer, si los productos procesados que uno va y compra, cuando abre una lata, por ejemplo, de salsa de tomate, tiene 600 o 800 miligramos de sal en la lata. Entonces, cuando estamos hablando de hipertensión, de problemas cardiovasculares, tenemos un problema serio si no tenemos manera de comprar una lata que no tenga los 600 miligramos. Entonces, tenemos que trabajar con la industria. Pero la industria también nos decía, si ustedes quieren que reduzcamos la sal, con mucho gusto podemos discutirlo, pero eso implica también cambiar el paladar de la gente, ¿no es cierto? Que la gente entienda cuál es el problema. Y segundo, no vaya a ser que nosotros producimos la sal, la gente no le va a gustar el producto y además va a agarrar el salero y le va a echar encima. Entonces, hay una serie de esfuerzos que hay que hacer en conjunto si realmente queremos hacer una diferencia en esto. La próxima. Entonces, ¿qué se necesita para lograr esta nueva aproximación a este tema? Por un lado, tener claro qué es lo que debemos hacer. ¿Cuáles son los mandatos aquí? Y además tener mandatos que estén determinados, por supuesto, basados en la ciencia, en la evidencia, que sean factibles, ¿no es cierto? Y para eso hay una serie de grupos técnicos capacitados de la academia, de la Organización Mundial de la Salud, que ha desarrollado lo que se llama The Best Buys, lo que se puede hacer con pocos recursos pero con mucho impacto, una serie de estrategias. Ustedes recordarán la Convención contra el Tabaco, algunas de las otras cosas que hemos tenido ya que han ido haciendo una diferencia. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con un trabajo conjunto de todos y actuando desde la OMS como una fuerza catalítica que trae a los actores alrededor de la mesa, tanto a nivel regional como apoyando a los gobiernos a nivel nacional para que esto se genere y se refleje a nivel de cada uno de los países. Ahí ven ustedes un poco una figura que refleja esta idea. La próxima. Y bueno, ¿qué iniciativas se van a desarrollar ahí? Yo creo que es importante co-crear entre todos unas soluciones e iniciativas estratégicas nuevas, innovadoras, basadas en lo que le decía los WHO Best Buys, la ciencia, la evidencia, que sean factibles, y aquí se ha planteado algunas cosas como las que ustedes ven ahí. La reducción de la sal en la dieta. Y hay algunas iniciativas interesantes. El otro día alguien me decía, todos creemos que comemos mucha sal cuando comemos los potato chips o cuando comemos un pretzel, pero comemos mucha sal y mucha más sal cuando comemos pan, porque comemos mucho más pan al día y todos los días, y el pan tiene sal, y mucha sal, y mucho pan tiene azúcar. Entonces, la idea de trabajar con la industria, pero eso también requiere un programa de educación a los niños, a los adultos, de llegar a ellos, y por eso también ustedes ven que ahí aparece una iniciativa de comunicación y abogacía. Yo tuve una reunión muy interesante la semana pasada en Nueva York con Plaza Sésamo. No sé si conocen los Muppets. Seguramente muchos de los hermanos o primos de ustedes, hijos de ustedes, ven los Muppets. Es un programa educativo, tanto cognitivo, pero también sobre otros temas, sobre la idea, por ejemplo, de llegar a los niños, sobre el tema de la actividad física. Nuestros niños hoy día están dedicados al computador, a los teléfonos, a los juegos electrónicos, y salen poco a jugar al fútbol a la calle, también porque nuestras ciudades no son adecuadas para que salgan a jugar. Entonces también hay un trabajo ahí con las municipalidades, con los alcaldes, ¿no? Sobre esos temas. El tema de que haya ciclovías, por ejemplo, para que la gente pueda ejercitar el camino al trabajo. Entonces, hay una necesidad de una labor conjunta con muchos. Ahí salen algunas de las iniciativas que se han considerado prioritarias
que debemos adelantar para hacer una diferencia en la prevención. El tema de la actividad física sin duda es fundamental. Cada una de las